hablando de esto, ¿no? De las dos cosas, de esto, de la conciencia, ¿no? Codificada aquí en estos modelos, y también de la consciencia, eh, cuando hemos hablado de intencionalidad y de si el propio modelo eh, querría o tendría la intención de engañar por algún tipo de motivación intrínseca. Vemos que no es el caso aquí, pero esto me da pie para meternos más en filosofadas, más aún si cabe, con este estudio, bueno, con esta entrevista, ¿no? A Mark Solms, que es un neurocientífico y psicólogo sudafricano, que él ha estudiado mucho el tema de los sueños y tal, y hace poco le hacían en La Razón una entrevista en la que hablaban de, entre otras cosas, ¿no? Se hablaba de su campo, tema neurociencia, los sueños, etcétera, pero se hablaba también del tema inteligencia artificial y de si él pensaba que eh, pues las máquinas iban a llegar a tener sentimientos, ¿no? En un corto plazo. El titular, otra vez aquí, el titular es: en 5 años las máquinas podrán desarrollar sentimientos. Le ha Ya faltado lo van- de los científicos dicen que en 5 años las máquinas podrán desarrollar sentimientos. Claro, en este caso sería un quote de este científico en Justo. concreto, ¿vale? Eh, Porque es una entrevista, pero claro, aquí ya nos metemos en el rollo Nostradamus, ¿no? De andar poniendo fechas, ¿no? Ya no solo el hecho, ya sería fuerte decir las máquinas podrán desarrollar sentimientos, no, pero es pasado mañana. Eh, entonces esto es un poco lo curioso, ¿no? Si te metes a leer la entrevista, pues oye, a ver, eh, el hombre tiene sus razones, no para lo de los 5 años, eso es una conjetura de estas, un poco brindis al sol, pero vamos, sí que habla un poco de qué es lo que le lleva a pensar que una máquina, ¿no? Puede llegar a desarrollar, puede ser un ente sintiente, ¿no? Y por lo tanto, porque en su línea filosófica se Mm. habla mucho de esto, por lo tanto llegar a tener conciencia de sí mismo, porque él habla de que la conciencia está ligada a la capacidad de sentir, ¿no? Mm. Está más ligada al tema de las emociones y por cómo funciona el cerebro y Claro. los sentimientos que a la capacidad de raciocinio, ¿no? Entendiendo emociones como algo muy amplio y no tiene por qué ser exactamente la emoción humana, que eso también es muy importante, ¿no? Que cuando hablamos de emociones Ah, nos imaginamos solamente nuestras emociones y aquí, bueno, o sea, hay un párrafo de la entrevista, yo creo que es bastante claro, que dice algo así como: un sistema que pueda declararse consciente debe ser uno autoorganizado. Término técnico se refiere a un sistema que actúa espontáneamente para garantizarse la supervivencia. Todo lo que se haga será en aras de mantenerse vivo. Este es el equivalente al funcionamiento biológico de las criaturas vivas. Tienen que mantenerse unos niveles determinados de temperatura, presión sanguínea y demás. A esto me refiero cuando digo que el sistema debe tener unas necesidades, unas intenciones que parten de su propia naturaleza. Es algo imperativo satisfacer sus demandas. Esto llevado a una máquina puede ser algo tan simple como que la máquina tiene que saber que está conectado a la luz, que tiene acceso a una serie de cosas básicas y realizando con eso ya empiezas a tener sentimientos, ¿no? Ahí estás sintiendo algo y se empieza a es una, generar algo. tienes una motivación básica, ¿no? Claro, Para seguir operando. justo. Eso sería lo que le conferiría conciencia. Mm. A mí me parece interesante, ¿eh? O sea, porque a partir de ahí se generan cosas, ¿no? Yo no sé cómo lo veis, pero ya desde un punto de vista filosófico, yo siempre pienso que si el cerebro humano, que al final es una máquina, o sea, el cerebro humano es una máquina, no tiene más. El cuerpo humano es una máquina. O sea, cuando la perspectiva esta histórica, ¿no? Donde no sabíamos de dónde veníamos y donde somos más pues no, descendemos de algo divino y tal, te aleja de eso, pero cuando tú te pones a analizarlo, el cerebro al final es una máquina que tiene neuronas que están conectadas entre sí, que son más complejas de lo que parecía al inicio, pero no deja de ser eso y la información fluye por ahí y nos genera una serie de cosas. Una máquina que tiene neurotransmisores, que también nos ayudan a regular emociones y otra serie de cosas. Dices, es que eso es replicable.
sea, no será más fácil o más difícil, ¿no? Pero cuando tú empiezas a ver cómo funciona incluso un cuerpo entero humano, dices, esto es algo que algún día vamos a poder replicar. Nosotros o alguien, pero no es... ¿Por qué? Porque lo vas descomponiendo y vas viendo el funcionamiento de las cosas. El problema es que nos falta entender todavía mucha parte porque no hemos llegado ahí, pero acabaremos entendiéndolo. Partiéndolo de eso, partiendo de que nosotros somos una máquina, compleja y orgánica, pero somos una máquina, si nosotros que somos una máquina tenemos sentimientos, ¿por qué no lo va a poder tener una máquina que queremos nosotros? Sí, la clave está ahí en si definimos sentimientos como algo puramente humano o puede haber otras maneras, ¿no? De definirlo desde un punto de vista más mecánico, si lo quieres ver así. ¿Los perros sienten? ¿Los perros tienen emociones, por ejemplo? A ver, desde fuera yo te diría que sí. Y para mí eso es importante. Quiero decir, ¿las máquinas tienen que tener esos sentimientos o vale con que los simulen? Si son capaces de, aunque no los tengan en la medida en la que nosotros los entendemos, si son capaces de simular esos sentimientos, ¿nos vale? Al final tenemos que interactuar con ellas, ¿no? No hay mucho más. Y en ese sentido, sí que estuve mirando un poco y sí que vi algunos trabajos de los años 80, 90 que reforzaban un poco lo que dice Solms, que las máquinas, o sea, ya estaban diciendo que en algún momento las máquinas iban a ser capaces de sentir, y la corriente contraria lo que dice es justo que no, que las máquinas nunca van a ser capaces de sentir, pero que sí que se puede llegar a simular. El tema es ese, ¿nos importa que sientan o nos vale con que lo simulen para el papel que le vamos a dar a las máquinas en nuestra vida diaria? Es que, ¿qué es sentir? Yo no lo sé. Claro, claro, porque Bueno, al final... Mark Sols da una definición, ¿no? Entonces, en Pero un es su marco en el que definición eso... también. Sí, claro, pero en un marco en el que está definido, tú ya puedes trabajar. Tienes un axioma, pues ya puedes trabajar con eso, Eso es. ¿no? Ya está. Pero evidentemente es discutible, ¿no? Por ejemplo, la interpretación que hacía Corti, ¿no? Que es esta biomecánica, ¿no? De la cibernética y tal, ¿no? De, bueno, el cuerpo humano es reproducible. Habría que verlo, ¿no? O sea, podríamos empezar a discutir ya a partir de ahí, que no hace falta. Porque puede ser que haya un problema que no se pueda resolver. Que lo descubres en un momento dado y digas, hostia, esto es cuántico, no sé qué pollas, y esto no lo podemos hacer. No lo podemos hacer ahora. Claro, Pero no, pero si tiene a una lo mejor forma... imagínate que se demuestra matemáticamente que es imposible, ¿no? Llega alguien, porque hay cosas que no se pueden hacer, o sea, no todo es posible. Entonces alguien demuestra matemáticamente, no, la neurona en su parte más básica ya, cuando hemos llegado con estos microscopios y tal, se puede demostrar matemáticamente que no podemos construir una neurona artificial igual que la humana. Y si se llega a eso, entonces podemos concluir que es imposible que exista una máquina que siente. Bueno, si esta es la interpretación básica, que hay que copiar exactamente al ser humano, entonces no podemos concluirlo. Ahora, si la interpretación tiene que tener una motivación para seguir operando y ser fiel a esa motivación por encima de todo, ¿no? A perpetuarse o a sobrevivir o lo que sea, pues eso seguramente sí sea una cosa que podamos conseguir. Ahora no será húmeda como nosotros, ¿no? Luego otra parte del artículo que a mí me parecía, pero no me quiero meter, o sea, no me quiero meter en discusión con eso de copiar al cuerpo humano, porque yo lo ponía como un poco de, oye, pues también, yo qué sé, por hablar aquí, creo que un día lo entenderemos bien, y podremos hacer un cyborg exactamente igual a nosotros. Pero hay Sí, otra sí, parte del